Este día quiero hablarle acerca de la mente de Cristo. La Biblia nos habla acerca de la mente de Cristo y la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios de desarrollar la mente de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16. Y vaya conmigo por favor. ¿Quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lee esa última parte, por favor, conmigo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no lo dice conmigo? Yo tengo la mente de Cristo. No crea que le hago repetir por un cliché o porque me gusta escucharlo. Bueno, sí me gusta escucharle, pero la idea es que podamos grabar esto en lo profundo del corazón. Por eso Proverbio dice, escríbelo en la tabla del corazón. Y a mí me gusta escribir muchas cosas y tengo muchas notas de aprendizajes. Pero hay momentos en la vida que le puedo decir que tengo grabados principios que no necesito leerlos. Los tengo grabados porque en el momento que lo aprendí dije esto va para la tabla del corazón, ahí va anotado, de tal manera que no se me olvide. Y este es un principio que usted debe de tener presente. Tiene la mente de Cristo, no tiene la mente de cualquiera en su vida. Tenemos la mente de Cristo, eso era lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. ¿Qué ocurre para llegar a eso? Cuando nosotros entregamos la vida al Señor, quiero mencionarle 4 cosas que ocurren cuando uno entrega su vida, cuando llega a los pies de Cristo. En ese instante, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, permítame mencionarle 4 aspectos. Hay muchos más, pero no puedo por el tiempo y se los menciono solo rápidamente. Lo primero es que somos adoptados como hijos de Dios. Significa que usted ya no está huérfana, que usted ya no es huérfano. Puede que en la vida secular, en la vida normal, usted haya perdido a sus padres, pero usted ya no está sola, ya no está solo. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ya no somos huérfanos. Eso ocurre cuando entregó su vida a Cristo. Número 2, pasamos de la muerte a vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pasó de ser una persona que estaba muerta en el pecado. Yo me imagino que como Satanás es un imitador, Satanás debe de tener una lista de todos los miembros de su ejército y de todo lo que está esperando para que partan y recibirlos en las llamas del infierno. Ahí estaba su nombre. Pero el día en que usted entregó su vida a Jesucristo, el nombre fue borrado, y no fue borrado voluntariamente, fue borrado por un precio pagado y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Número 3, lo que ocurre es que el perdón de pecados viene sobre nosotros. Hemos sido perdonados de todo pecado. Y quiero dejarle bien en claro, el perdón de pecados no es progresivo. El perdón de pecados no es, tenemos un pecado y con una buena obra reemplazamos el pecado. Tampoco. El perdón de pecados es instantáneo. No hay que pasar por un proceso para recibir el perdón de pecados, es inmediato. Y si usted quiere comprobarlo en las Sagradas Escrituras, vaya hacia el ladrón que estaba en la cruz. Uno de ellos no era el ladrón bueno, ambos eran muy malos. Y de hecho estos ladrones tuvieron que haber hecho algo muy malo, robarle a muchas personas para recibir una condenación de cruz, porque generalmente lo que hacían era que amputaban una mano. Eso era lo que normalmente se hacía. Pero cuando alguien era reincidente o lo agarraban haciendo algo muy cruel o muy malo, entonces lo crucificaban. Estos 2 ladrones eran muy malos, pero uno de ellos recibió el perdón de pecado. Jesús no le dijo, mira, bueno, ya que te arrepentiste, vamos a esperar a ver cómo te comportas de ahora en adelante para ver si yo te puedo perdonar. Ahí no había opción. Él tenía que ser perdonado en ese momento porque unas 3 horas después ya no iba a tener vida. ¿Nota eso?
el perdón de pecados entonces es instantáneo. Dígalo conmigo, es instantáneo. Recibimos el perdón de pecado y número 4, tenemos una vida nueva. Significa que la vida vieja le puso un punto final Jesús. En el instante que usted entrega su vida a Cristo, hay un punto final a la vida vieja y empieza una nueva vida. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ya que tenemos una nueva vida, por eso no podemos vivir ni pensar como pensábamos en el pasado o en la vida vieja. No podemos pensar de la misma forma. Tiene que haber un cambio entonces. Ya no podemos hablar de la misma manera, ya no podemos vivir de la misma forma porque somos nuevas personas. Porque hemos pasado de las tinieblas a la luz de Jesucristo admirable. Hemos dejado de ser aquella vieja persona. Supóngase que su nombre es Andrés. Usted dejó el Andrés viejo sepultado porque ahora hay un Andrés nuevo. Tal vez es Carla. La Carla vieja se acabó. Esa persona se terminó y empieza una Carla nueva porque Jesucristo ha traído esa nueva vida sobre usted. Por eso no podemos pensar, usted no puede ni pensar ni vivir de la misma manera que vivía antes. Romanos capítulo 12, el versículo 2, Romanos 12 son como muchos principios que los cristianos tenemos que vivir. De hecho, el título de este capítulo es como deberes cristianos, esa es una forma que le titularon. Vean lo que dice esta versión: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No con los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien de manera de pensar para que así cambien de manera de vivir y que lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Mire que nos está mandando entonces a un cambio de pensamiento, el pensamiento o la mente de Jesucristo. Leo en otra versión el mismo verso: y no vivan ya como vive todo el mundo. Ya no podemos vivir como vive todo el mundo, como actúa cada persona. No, pero es que me la hicieron, entonces yo la voy a hacer. Esa es una mente que es del tiempo presente, de este mundo. Ahora yo tengo que pensar diferente. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero en este verso uno puede notar que la responsabilidad de ese cambio de manera de pensar y de vivir no está en Dios. No está en Dios. Ese cambio, la responsabilidad está en nosotros. Está en mí. Dígalo conmigo, esa responsabilidad está en mí. Está en usted, está en mí. Dios no tiene ninguna responsabilidad de hacerme cambiar la manera de vivir y la manera de pensar, porque Él ya me dio todas las herramientas. Y para ese cambio entonces, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que la manera de pensar va a ser vital. Y esta lucha es una batalla que se encuentra en la cabeza de uno. Va a ser la peor lucha que usted con la que va a lidiar toda su vida. Toda su vida va a lidiar con esta batalla. Pero cada día que vaya ganando y avanzando, valdrá la pena. Porque su forma de ver la vida va a cambiar completamente. Es tan interesante ver cómo una persona puede ver un episodio en su vida de una forma y otra que vive exactamente lo mismo o las mismas características. Uno puede ver una persona que enfrenta completamente diferente la misma situación. ¿Cuál es la razón? Es la mente. ¿Cómo la persona ve la vida? Eso se llama, de hecho tiene un nombre, se llama cosmovisión. Es como nosotros vemos el mundo, cómo vemos la vida. Entonces podemos ir y tener esta batalla y perderla. Por eso muchos están sumergidos en la depresión y están enfrentando, quizás no es algo tan grande, pero como no tienen la mente de Cristo,
entonces están sumergidos en una depresión y nadie logra sacarles por más que les hablen, hasta que ellos decidan librar esta batalla y no solo librarla, sino ganarla cada día de su vida. Amén. Quiero leerle una información importante que debemos de saber. Los seres humanos nacemos con la capacidad de razonar. Podemos razonar. No obstante, para que esto ocurra, uno tiene que decidir razonar correctamente. No nace con la capacidad de hacer lo correcto o actuar correctamente. Es impresionante cuando uno va y conoce un poco de tribus. En una ocasión unos misioneros fueron a una tribu y empezaron a hablarles de Cristo. No tenían interés alguno, no prestaban atención hasta que llegó la parte donde se hablaba de la traición de Judas. ¿Y sabe por qué razón? De hecho, después de haberles contado toda la historia de Jesús, empezaron a hablar entre ellos quién era el héroe de la historia de Jesús. Y cualquiera diría, obviamente tiene que ser Cristo. Para esta tribu no era Cristo. ¿Sabe quién era para esta tribu? Era Judas. ¿Y sabe cuál es la razón? Para ellos la traición era la virtud más grande que existía en esa tribu. La traición. Eran capaces de razonar, pero razonar correctamente, eso necesitamos aprenderlo, educarlo. Y cada día nosotros entonces necesitamos educar nuestra mente para tener la mente de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a tener verdaderamente la mente de Cristo? Lo primero que quiero señalarle, vamos a necesitar entonces empaparnos de la mente de Jesús. Llenarnos la cabeza con la palabra de Cristo. Lo que Cristo hablaba, lo que Cristo decía. Eso va a hacer que nuestra mente se llene de la palabra, del pensamiento de Cristo, de la mente de Cristo. ¿Sabe que mencionan 3 elementos que hacen que el ser humano cambie? Y se los quiero decir, ya lo he dicho antes. El primero es las personas con las que nos rodeamos. El segundo es los lugares que visitamos. Y el tercero son los libros que leemos o la información que leemos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué se menciona especialmente lo que leemos? Porque dice la persona que hizo este estudio que cuando uno lee, está agarrando la mente del escritor y se la está metiendo en su propia mente. Está agarrando el pensamiento del escritor y se lo está poniendo en su pensamiento. Y eso es lo que necesitamos. Al conocer las palabras de Jesús, vamos a llenar nuestra vida del pensamiento, de la forma en que Jesús pensaba. Por eso Mateo capítulo 12 versículo 34, Jesús le está hablando a un grupo de personas y les está diciendo: ustedes quieren actuar bien, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque están llenos de maldad. Porque de la abundancia del corazón, yo sé que lo sabe, habla la boca. Necesitamos entonces hablar como Cristo. Me hago esta pregunta: ¿qué hablaría Jesús? Cuando viene ese momento de adversidad, porque ahora lo vamos a llevar al momento difícil. Cuando viene el momento de adversidad, ¿qué diría Jesús en ese momento? Cuando estoy en esa situación y todo lo que está afuera, y aún mi pensamiento quiere decirme: estás acabado. Ahora sí se acabó. Ahora sí se terminó. Ese matrimonio se acabó. Ahora sí te llegó el día. Ahora sí te van a despedir. Ahora sí lo vas a perder todo. Me pregunto, ¿qué hablaría Cristo en ese momento? Y al decirle esto, no crea que le estoy diciendo esto porque es algo con lo que no lucho, sino todo lo contrario. Porque es algo con lo que tengo que luchar cada día de mi vida. Y todo cristiano va a tener que luchar, porque nuestro organismo, nuestro ser pecaminoso quiere tender a lo malo. Pero la mente de Cristo me va a hacer hablar lo que Cristo diría. Otra de las preguntas es: ¿qué haría Cristo? Entonces, cuando
viene ese momento, tal vez uno puede decir, no, voy a hacer lo correcto, pero cuando llega el instante, actúa mal. ¿Qué haría Cristo? Entonces empieza esa renovación en la cabeza de dejar de actuar y pensar como la vida vieja y empezar a actuar y pensar como la vida nueva, como Cristo lo haría. Por eso, cuando enfrentamos un momento donde podemos vengarnos, tomar venganza sobre lo que alguien nos ha hecho, decimos los nicaragüenses, dar el vuelto, darle de regreso. Como me hicieron a mí, yo también lo voy a hacer a otros. Y algunas veces ni siquiera es con la persona que nos hizo daño, sino que nos volcamos en contra de cualquier persona que se le parezca y actuamos mal. Eso ocurre cuando ha habido una infidelidad, cuando le hirió a alguien, entonces se va por la vida hiriendo a otros. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo pensaría Jesús en este momento? Y estoy seguro que en este instante, en su mente, también están viniendo preguntas. Tengo que enfrentar esta situación, esta instancia en mi vida. Pregúntese entonces qué hablaría Jesús y qué haría Jesús. Vamos a hacer entonces, vamos a tomar cada pensamiento que venga a nuestra mente y la vamos a filtrar o lo vamos a someter, cada pensamiento, a que obedezca a Cristo. Todo pensamiento que venga a mi vida, cada vez que viene un pensamiento de actuar mal o de hacer conforme a mis instintos, a mis impulsos, voy a ir en la dirección que Cristo quería que yo hiciese. La mente de Cristo es lo que yo tengo que hacer sometido a la obediencia a Cristo. Y una vez más me haría la pregunta, ¿qué pensaría Cristo? ¿Qué vendría a la mente de Cristo? Y muchas veces esos pensamientos tan arraigados, ¿sabe lo que ocurre? Se vuelven fortalezas en nuestras vidas. Se vuelven una fortaleza, una ciudad amurallada en la cabeza, de tal manera que personas nos están diciendo, eso no es correcto, no, es que, y argumentamos y argumentamos y argumentamos. Se vuelven una fortaleza. Por eso el apóstol Pablo, una vez más escribiendo en la segunda carta de Corintios capítulo 10 versículo 5, nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. En una ocasión recuerdo claramente estar en esa batalla y todo lo que la cabeza me decía, llegó un momento que yo dije, Señor, no puedo seguir pensando de esta manera. Tengo que someter este pensamiento que está viniendo a mí a la obediencia a Cristo. Pero ve cómo es nuestra decisión. Yo quisiera decirle a usted que yo no lucho con eso. Pero se lo dije ya. Esta es la batalla más grande que usted va a librar en su cabeza hasta el último día de su existencia, hasta el último día de su vida. Pero una y otra vez vamos a llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Se lo leo en otra versión. Derribando toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Lea conmigo esa última parte. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Entonces este pensamiento humano mío, del hombre carnal, lo voy a someter a Jesús para que le obedezca a Él. Entonces de esa manera ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere. Lo último que quiero señalarle, entonces vamos a abandonar todo lo que pueda volver a contaminar mi mente. Porque ¿qué es lo que pasa? La mente de Cristo está viniendo constantemente a nosotros, estamos luchando. Y eso va cambiando, renovando nuestra manera de pensar. Pero ¿qué ocurre si yo vuelvo a las mismas conversaciones? Si yo vuelvo a ver lo mismo que veía antes, a escuchar lo mismo que escuchaba antes. ¿Qué ocurre si yo empiezo a retomar las prácticas que tenía antes?
entonces la vida vieja, la mente vieja vuelve a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Empezamos un paso más a nuestra destrucción y apartarnos del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 29, el sermón del monte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí no está hablando de manera literal, es una manera figurada. No es que ahora, si usted tiene problemas con la pornografía, entonces me voy a sacar los ojos para ya dejar de pecar. No está hablando de eso. Imagínese. Si de lo que está hablando es que vamos a cortar todo lo que nos esté estorbando, aún así nos duela. Le voy a decir, cuando entregué mi vida a Cristo, uno de los momentos más difíciles fue cortar las amistades que tenía. Pastor, ¿eso significa que me voy a aislar? No. Dios reemplazó a esas amistades por buenas amistades. Y no solo eso, muchas de esas amistades también vinieron al Señor, entregaron su vida a Cristo. Pero al inicio me dolía el alma. Yo era un adolescente y ellos teníamos una manera de llamarnos porque obviamente mi mamá, mis padres no querían que yo anduviese con ellos. Entonces cuando yo escuchaba la señal, me subía al palo de mango, voy a cortar mango, me subía al palo de mango, bajaba unos cuantos mangos y me tiraba por la casa del vecino y ya me escapaba. Ya sabía. Pero recuerdo el primer día y ellos empezaron a hacer la seña. Y yo los estaba escuchando y una y otra vez, y yo sabía que no podía seguir andando con esas amistades, una y otra vez. Y recuerdo que uno dijo, tal vez ya se fue, no está. Y yo dentro de mí queriendo, sí, aquí estoy, aquí estoy. No podemos esa vida vieja volverla a tomar. No podemos. Si usted ha abandonado esas prácticas y ha decidido tomar la mente de Cristo, no puede seguir practicando lo viejo. Tiene que cortarlo completamente. Ayudando a un joven a salir de las drogas en una ocasión, lo llamaban los amigos. Mira, vamos. Y antes él tenía que pagar su dosis de droga. Entonces ahora le decían los amigos, si es por plata no te preocupes, nosotros te vamos a invitar, ¿cómo nos vas a dejar? Y dice él que estaba en el teléfono y le temblaba la mano y quería decirles que voy a ir. Recuerdo esa conversación cuando le dije, usted necesita decirle a esa persona, no me llame más. Me digo, pastor, ¿me está diciendo que le diga a mis amigos que no me llamen más? Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo. El día que recibió otra vez la llamada, mire lo que hace la mente de Cristo. Porque no eran mis palabras, era Dios hablándole a él. Si estaba con el teléfono y cuando le dicen, mira, ¿cómo vas a creer que no vas a dejar de andar con nosotros? Dice que le empezó a temblar la mano y cuando le dice, yo te quiero pedir un favor, lo que me pidas, no me llames más. ¿Cómo me pides eso? Si no me llames más, con voz temblorosa. Pero dice, después me agarré como valor, pastor. Y le dije, ya le dije, así que no me llames más. Y le tiré el teléfono. Y yo le digo, te felicito. Qué bárbaro, pastor. ¿Cómo puede dar esa recomendación? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mira algo interesante. Las madres de estos muchachos, que eran unos drogadictos, empezaron a buscar a este muchacho. A decirle, por favor, hemos visto tu cambio. Ayúdanos a sacar a nuestros hijos de ahí. Y él viene y me dice, mire, me están pidiendo ayuda. Y yo le dije, mire, yo quisiera que tú le ayudes, pero este no es el momento. Porque tú todavía estás muy débil y podrías caer. Te sientes tentado todos los días, entonces todavía no es el momento. Pero cuando él estaba fortalecido, hicimos un círculo de amistad en su casa. Y todos esos muchachos en los que él anduvo, entonces empezaron a llegar. Y ya no le decían, vamos. Ahora le decían, ayúdame a salir a mí también. Sí, vamos a darle ese aplauso al Señor.
Pero ¿qué hizo? Abandonó todo lo que podía volver a contaminar. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando le abrimos la puerta tantito, un poco, esa mente pecaminosa va a regresar a nuestras vidas y no vamos a llegar a tener la plenitud de la voluntad del Señor. Por eso le cito una vez más Romanos capítulo 12, ahora se lo cito en la Reina Valera. No se conformen a este siglo, sino renueven su entendimiento. Y esta parte termina diciendo para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero pasa primeramente por la renovación de nuestra cabeza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y usted va a empezar a conocer una vida diferente. ¿Cuántos somos cristianos acá y decimos amén? Somos cristianos, entonces representamos a Cristo. Usted representa a Cristo y debemos de ser como Cristo. A Cristo querían amedrentarlo. ¡Mira! Y la mente de Cristo decía: no, nada va a ser hecho si mi Padre no lo permite. Le dice Pilatos: yo tengo poder para quitarte la vida y tengo poder para darla. Usted tiene ese poder, sí, pero si mi Padre no se la da, usted no lo tiene, porque todo se somete a mi Padre. Esa es la mente de Cristo. Llegaron siempre a tratar de alarmarlo. No lograban hacerlo por su mente. Cuando venga a su vida esta lucha, recuerde llevar su pensamiento a la obediencia a Cristo. Si le dieron un diagnóstico, ¿qué diría Cristo? Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Si su familia se está extraviando, se está perdiendo, y ya le están diciendo: pobrecito de tus hijos, ¿dónde está tu Dios? Algunas veces le hacen esa pregunta a uno. Usted va a poder decir: yo sé que en este momento estamos pasando por momentos difíciles, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo he creído en Jesucristo y yo y mi casa seremos salvos. ¿Ve la mente de Cristo actuar? Pero mire ese diagnóstico. Yo lo sé, pero ya el Señor me había dado una palabra, Isaías 53:5. Por su llaga yo he sido curado. Pero no lo vas a lograr. Yo veo que está muy difícil tu situación. Y realmente, como le tuve que decir a alguien en una ocasión, haciendo un trabajo profesional, verdaderamente lo único que yo veo como opción para usted es la quiebra. Y después le dije: ahora le voy a hablar como pastor. Yo sé que la única opción, el único camino para usted es la quiebra. Y todo dice que esto se acabó. Pero sabe, los que estamos en Cristo, aquellos que le hemos creído al Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.